Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos otra vez a este auditorio de la Galería de las Colecciones Reales. En este caso, para hablar, como hemos visto en la pantalla, de una joya recuperada, uno de los edificios más representativos y más singulares que custodia Patrimonio Nacional, que es la Casa del Labrador. Hoy vamos a hablar entre Luis Pérez de Prada y yo sobre todo este proceso que ha sido apasionante, tengo que decir, Luis, pero también muy complicado. Ha sido una intervención muy delicada, compuesta a su vez por una suma de intervenciones, y vamos a intentar contarles ahora en qué consiste en qué ha consistido esta intervención. A mí ya me conocen, soy el director de la galería, pero quería presentarles a Luis Pérez de Prada, que es mi compañero, el director de Inmuebles y Medio Natural, es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, tiene una trayectoria muy extensa en la empresa privada como arquitecto con un estudio y después, a partir del año 2002, empezó a trabajar como arquitecto en Patrimonio Nacional. Después fue jefe de arquitectura y desde el año 2022, 20 años después, sí, y con mucho conocimiento en la espalda, lo puedo asegurar porque yo fui director de Inmuebles y Medio Natural durante 4 años y él fue pues, mi mayor ayuda, es una persona absolutamente fiel y con un conocimiento inmenso de la realidad de Patrimonio Nacional. Entonces, bueno, los dos vamos a intentar hablar de una manera muy distendida, entre amigos, digamos, ¿no?, de cómo fue el proceso de desarrollo de esta casa. Como veíamos, el 1 de octubre del año 2025, Su Majestad el Rey presidió la reapertura de la Casa del Labrador, tras 5 años de trabajos que, como ya les hemos dicho, son trabajos de restauración en distintos ámbitos, lo vamos a ver, muy intensos. Realmente no es exactamente cierto que sean 5 años, porque hubo mucho tiempo de preparación anterior. Aquí vemos a Su Majestad el Rey en una sala muy singular de la Casa del Labrador, el Salón Grande, al lado del dessert de las Glorias de España, que trasladamos para la ocasión. Luego hablaremos de este aspecto. La Casa del Labrador es evidentemente, como les decíamos, una joya, un edificio extraordinariamente singular, con unas características únicas que lo pueden hacer, creo yo, ¿no?, lo pueden convertir en un unicum. O sea, no hay otro edificio como este en el mundo entero que reúna unas características arquitectónicas singulares, importantes, pero sobre todo una decoración interior que no tiene parangón, es, digamos, lo mejor de su época. Es un edificio extraordinariamente interesante en el detalle. Cada uno de los elementos que podamos apreciar en las decoraciones de las paredes, de los pavimentos, de los techos y en las decoraciones móviles, o sea, los bienes muebles que tiene, se encuentran, digamos, entre las mejores producciones de su época. Vemos, por ejemplo, aquí este fantástico grupo de San Ildefonso, es una copia, el original saben que está en el Museo del Prado, es una pieza extraordinariamente interesante que perteneció a la reina Cristina de Suecia, adquirieron después los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio y llevaron al Palacio de la Granja, pero en el año 1807 se trasladó a la Casa del Labrador. El rey Carlos IV decidió que estuviera en la Casa del Labrador, aunque luego, un tiempo después, en torno a 1825-1827, se trasladó ya al Museo del Prado para formar parte de ese museo de pintura y escultura, y se sustituyó por esta copia. Por lo tanto, vemos que es una reunión de obras maestras en todos los ámbitos. Voy a hacerles brevemente un ligerísimo recorrido por la historia de la casa. Luis, tú interrúmpeme y cuéntame lo que quieras. Muy breve para luego ya dar paso a lo que probablemente les interese más, que es todo el estudio de cómo se produjo la renovación de la casa.
Debemos la Casa del Labrador a este rey, Carlos IV, cuando todavía era príncipe, impulsó la construcción de una serie de casas de campo muy refinadas. Es un rey que tiene, vamos a decir, una prensa regular, pero realmente era una persona con un gusto refinadísimo, muy aficionado a las bellas artes, sobre todo a la decoración, y este rey, Carlos IV, decidió realizar una serie de casitas de campo, como les decía, por ejemplo, en el Escorial o en el Pardo. Y la última de esas casitas que impulsó fue esta casa llamada del Labrador, quizá porque, según se dice, se utilizó como base una casa de labranza. Hay varias teorías, pero bueno, una es esta. Sobre esta casa él encargó a este personaje, otra gran figura del momento, Juan de Villanueva, el autor del edificio que ahora es del Museo del Prado, pero él creó para el Museo Nacional, para el Gabinete de Historia Natural y la Academia de Ciencias Naturales. Bueno, pues Juan de Villanueva fue el artífice de esta primera casa. Pero si la ven aquí en este grabado, lo que hizo Juan de Villanueva inicialmente no es una casa con forma de U, como tenemos ahora en el Labrador, sino una casa de planta rectangular, mucho más sencilla. Y fue tiempo después, y otro arquitecto, un ayudante de Juan de Villanueva, Isidro González Velázquez, el que modificó la casa en colaboración probablemente con Villanueva. Villanueva fallece en 1811 y aquí estamos hablando de finales de los últimos años del siglo XVIII, principios del XIX. Bueno, pues realiza esa modificación añadiendo las dos salas que ya vemos aquí en este cuadro tan conocido que tenemos aquí en la Galería de las Colecciones Reales, en la Sala de Borbones, una obra que pertenece a esa serie que Fernando Brambila, el pintor de cámara de Fernando VII, realizó para el rey y por encargo del rey. La Casa del Labrador, por lo tanto, ya era considerada un hito importante dentro del conjunto de los reales sitios españoles, porque fue incluida por Fernando Brambila. Luego Luis nos hablará seguramente de este cuadro, porque tiene mucha trascendencia para la toma de decisiones a la hora de decidir el acabado de las fachadas de la Casa del Labrador. Bueno, ven aquí uno de los planos de la casa, ven cómo se respeta esa estructura y se construye de acuerdo con estos planos, y les hemos puesto algunas imágenes antiguas, postales antiguas, de la Casa del Labrador en el siglo XIX. Ven aquí el exterior de la casa, ya con un aspecto externo distinto al de Brambila, que genera, como nos contará seguramente Luis, una confusión de comprensión de cómo era la fachada de este edificio, e imágenes internas de esos espacios singularísimos como esta galería de estatuas, por ejemplo, el salón grande, donde ya vemos, por ejemplo, la mesa de malaquita que regaló un príncipe ruso a Isabel II, o el famoso gabinete de platino, ¿no? Pero la Casa del Labrador tiene otra historia. No solamente tenemos que hablar, al contarles a ustedes cuál es la historia de la Casa del Labrador, de estos lujos y riquezas que evidentemente tiene este gran hito decorativo de patrimonio nacional. También hay que decir que la casa se ubica en un terreno probablemente mal elegido, una casa que está muy cerca del río Tajo, que luego además se desvió y que sufrió diversas inundaciones, en el año 1916 una muy grave, otra en el 1924, y que generó una serie de desperfectos, sobre todo en la planta baja, de los que luego volveremos a hablar otra vez, que dieron lugar a bastantes problemas que Luis nos cuenta enseguida. Entonces, Luis, ¿cómo fue la detección de estos desperfectos que tantos desvelos nos causaron? Bueno, lo primero, agradecer la invitación para participar en esta conversación sobre la Casa del Labrador, y para mí es un placer porque volvemos a recuperar de alguna manera también el inicio de todo este trabajo que se hizo tan importante en la Casa del Labrador cuando tú estabas como director de inmuebles en ese momento. Y hablando de historia, pues efectivamente lo que formamos parte todos nosotros también es de la historia. Y es una historia muy larga, que bueno, ahora vamos a intentar contar los últimos años, que ha sido muy densa porque han ocurrido muchísimas cosas. Ante todo, y bueno, pues un poco como reflexión personal mía, a raíz también de lo que estabas planteando, de esas imágenes diversas que hay de la Casa del Labrador en dos fases distintas, ¿no?
Yo no sé si tengo la impresión que en un momento determinado se les fue de las manos esa decoración excesiva y realmente, bueno, uno de los problemas que vamos a ver de manera continuada es un inmueble con una edificación pobre y una decoración muy rica. Y bueno, pues esa sensación de que en un momento determinado esa distorsión de las dos partes, el interior y el exterior, es lo que hace que Isidro González Velázquez pues plantee primero la ampliación para poder pues disponer de más espacio, pero también esa nueva adecuación del exterior, esa nueva imagen que quizás fuera más adecuada para esas decoraciones interiores. Eso como reflexión, porque evidentemente, claro, esa situación inicial donde Villanueva plantea una casa de campo rústica con unos acabados pues casi a la toledana, ¿no?, que es lo que teníamos en su momento, y con una ampliación rápidamente que se hace sin trabazón, sin unión entre las dos partes que existían, la anterior y la nueva, pues eso es gran parte del problema, unido evidentemente a un emplazamiento, como tú comentabas, Víctor, que no es el más adecuado. Pensemos que estamos al lado de un río y además, si paseamos mañana por Aranjuez, por el Jardín del Príncipe, y paseamos junto al río, pues ese no era el curso que tenía cuando se empieza a edificar la casa. Justo pasaba por delante de la casa y una modificación también importantísima de todo lo que es el cauce, y eso se produce en el año 11, 1811 ya está modificado lo que es el trazado del río, pero aún así tenemos un terreno de aluvión con limos, con arenas y con una resistencia no adecuada, porque aunque la casa no sea un gran volumen y no tenga un gran peso, pero evidentemente no está preparado ese terreno para soportar, como veremos, esas cargas. Cuando hablábamos, evidentemente, de esa cercanía del río, también hablemos de las avenidas. Hoy tenemos sistemas de defensa frente a esas avenidas. Cuando se construye los pantanos de entre Peñas y Buendía, pues evidentemente en los años 40 del siglo pasado se empieza a regular lo que son las avenidas del río. Pero si vamos a la casa, en el primer pilar de la zona porticada, vamos a encontrar dos placas donde nos recuerdan que en 1916 y 1924 hay dos avenidas, dos riadas, que alcanzan pues la altura de metro y pico. Eso significa que todo lo que es la planta baja queda absolutamente anegada. Y eso se produce de manera continuada. Decíamos, por tanto, un emplazamiento y una construcción quizás no la más adecuada para reflejar eso. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente, como decía al principio, somos parte de la historia, porque los problemas que tiene en este caso esta edificación no surgen, no nos aparecen, Víctor, cuando empezamos a hablar de esto hace 5 años o 6 años, sino vienen mucho más atrás. Prácticamente cuando se termina la casa ya empiezan a detectar fisuras, grietas, que les obliga a hacer algún tipo de reparación. Y todo eso va increciendo hasta que a principios del siglo XX el arquitecto de Palacio, Repullés, ya hace una primera operación de recalce. Recalce significa coger la cimentación del edificio e intentar mejorarla, porque lo que tenía en ese momento el edificio era una cimentación a base de lo que conocían cuando se construye la casa. Son elementos de madera, postes de madera hincados en el terreno, con un entramado justo por encima de ellos, y encima de esos entramados se construye ya una fábrica de ladrillo formando arcos de descarga para apoyar lo que es la casa. Evidentemente, la madera funciona muy bien cuando está en unas condiciones estables, cuando está sumergida permanentemente o cuando está al aire, pero si tiene variaciones de humedad, pues acaba teniendo pudriciones. Y eso es lo que ocurrió con esta cimentación de la casa. Ocurrió que, evidentemente, empezaron a aparecer fisuras y grietas. Algunas, las podemos ver aquí en estas imágenes que se fueron descubriendo, pero eso apareció ya, como decía, a principios del siglo XX. Hacen una serie de recalces en ese momento, que veremos alguna de las otras intervenciones que fuimos descubriendo, y eso es de manera sucesiva, hasta que llega a nuestros días, que ya lo que nos encontramos es una situación que en el año 2016-2017 empezamos a detectar que esas fisuras que ya tenía el edificio empiezan a incrementarse de manera muy notable, y hay un hecho significativo, que lo veremos después, que es la Filomena. Totalmente. Ahora vamos a ver algunas imágenes de Filomena. Sí.
Son imágenes muy potentes. A todos nos afectó, pero también afectó a lo que es el edificio. ¿Afectó por qué? Porque las bajas temperaturas que tenía que soportar en ese momento la edificación pues no estaban preparadas y todo lo que eran pues casi fisuras, algunas grietas, pues aquello empezó a ser alarmante. ¿Recuerdas, Víctor? Pues claro que nosotros en ese momento teníamos un seguimiento ya sobre la casa. Mirad, ahí, por ejemplo, las grietas estas que se iban detectando y que, como Luis dice, tienen una larga historia, afectaban a distintos elementos del edificio. Afectaban, por ejemplo, a los elementos de recubrimiento de la fachada, ¿no? Y ahí veis cómo, bueno, pues había elementos de medición para... Se iba controlando todo eso. Hicimos una serie de intervenciones para controlar esos movimientos, unos fisurómetros, con tecnología avanzada porque queríamos tener datos absolutamente ciertos. Y en ese momento, cuando en enero del 21 dijimos, oye, que esto que ya estábamos viendo, que tenía una progresión más o menos, bueno, pues aceptable, aquello se disparó de una manera absolutamente alarmante. Eso que veíamos en la fachada, luego, lógicamente, penetraba al interior y también provocaba roturas en las fábricas de los muros, en los elementos decorativos. Eso, por ejemplo, pues son daños en esa sala que veíamos antes, la galería de estatuas. Ven ahí cómo los estucos están rajados, los elementos decorativos están rotos, las bóvedas pintadas se agrietaban. Claro, el problema que teníamos allí es que una edificación con esa situación y con esos movimientos lo que hacía era repercutir todo eso en las decoraciones interiores, que son absolutamente frágiles. Estamos hablando de sedas, de estucos, de pinturas, bueno, de una serie de elementos, de zócalos de madera. Todo eso empezaba a reflejar esos movimientos que tenía la casa. Y eso es lo que alarmó, porque vimos en un momento determinado que eso igual no tenía vuelta atrás. O sea, si había un desprendimiento en la bóveda de la sala de compañía, bueno, pues la recuperación de aquello era mucho más costoso y doloroso que poder actuar en ese momento. Y eso fue lo que planteó una actuación importante que empezamos el 11 de febrero del 21, después de la primera. Lo que pasa es que lo que antes comentábamos, que yo creo que es muy importante, ¿no, Luis?, es que esa actuación que ya vimos en un momento determinado que era irreversible, o sea, o actuábamos con una intervención de emergencia o la casa podía partirse, fue posible, o sea, se pudo reaccionar en Patrimonio Nacional de una manera tan certera, vamos a decir, porque había una serie de estudios y de proyectos previos que se habían ido haciendo con tiempo desde el momento en que se detectaron los problemas, ¿no, Luis? Sí, a ver, piensen que en Patrimonio Nacional, bueno, somos un organismo, una institución un poco peculiar, primero por todo lo que tenemos que llevar y nuestra responsabilidad, pero luego porque tenemos un equipo técnico muy potente en todas las áreas. Y si hablamos de la parte de arquitectura y jardines, que es la que llevamos en la dirección, bueno, pues aquí hay bastantes compañeros, redactamos los proyectos y dirigimos las obras, asumimos la responsabilidad que supone el enfrentarse a una situación tan importante como esta, tocar un elemento, como tú decías al principio, de la excelencia que supone la casa, las decoraciones de la Casa Labrador. Y evidentemente se hacen con toda la rigurosidad, con la seriedad que llevamos los trabajos adelante. Y en ese sentido, pues evidentemente cuando vamos adelantando la situación que se nos va a presentar, pues preparamos todos esos estudios. Mantenemos incluso también, que eso fue una sugerencia tuya, creo que absolutamente acertada, de mantener una serie de mesas, unas mesas de debate, de reflexión y de análisis sobre la situación, porque no era poca cosa. ¿Cómo nos enfrentábamos a esta situación, a esta cimentación tan deficiente y de una manera, pues eso, con todo el conocimiento de lo que existe ahora mismo en el mercado para poder enfrentarse a la tecnología que nos permite hacer frente a ello. Y en ese sentido, bueno, planteamos una serie de mesas donde, bueno, pues se invitaron a la gente del Ministerio de Cultura, del propio Ayuntamiento de Aranjuez, del CSIC, del Instituto Roja, técnicos en temas de cimentación, y de eso salió un análisis muy potente. Sí, hicimos, bueno, pues efectivamente. No, cuéntalo tú, Luis, lo que pasa. Tienen que perdonarnos, pero es que el PowerPoint debe de estar preparado para que pasen las diapositivas automáticamente y les estoy volviendo un poco locos, pero bueno, entre adelante y atrás. Pero bueno, las imágenes tienen que ver con lo que estamos contando. ¿Has visto antes una imagen donde aparecen
unos polígonos con colores. Bueno, eso realmente es cuando vamos al médico, nos hace una prueba, una tomografía en nuestro cuerpo, pues lo mismo se hace con el terreno. Y también conseguimos averiguar, en función de lo que son los tonos, cuál es la resistencia, cuál es la capacidad que tiene ese terreno. Lo que aquí averiguamos es que el estrato resistente del terreno estaba muy profundo, claro. Estaba a 25 metros. Si mal no recuerdo, corregidme vosotros o tú, Luis, cuanto más azul es el color, menos resistencia tiene el terreno, porque lo que mide en estos sistemas, estas prospecciones geofísicas, es la capacidad conductiva del terreno. Por lo tanto, si hay agua, bueno, pues, o hay huecos, ¿no? Bueno, lo que está rojo es lo que tiene más resistencia. Por lo tanto, como dice Luis, debajo de la casa la resistencia está muy profunda. Sí, y es muy curioso porque si han visto en la imagen, la primera capa superficial es casi una costra, que aparentemente tiene resistencia. Y eso es lo que le pasó a nuestros antecesores. Probablemente. Los arquitectos que vinieron antes que nosotros dijeron, pues aquí podemos apoyarnos. Hicieron unos recalces, unas mejoras en esa cimentación, pero con muy poca profundidad, con lo cual, pues lo que había justo ahí debajo era algo que no valía. Y de ahí vienen pues esas situaciones que tenemos o que tuvimos en ese momento. Y después yo creo que tuvo también bastante trascendencia el hecho de que antes de hacer la obra de emergencia, cuando ya vimos que o hacíamos la obra de emergencia o no asegurábamos la conservación de la casa, sí se había reflexionado en torno a qué sistemas de cimentación podrían ser los mejores, los más adecuados para esta casa en este terreno. Había, bueno, por contarles, por curiosidad también, me imagino que igual les apetece saberlo. O sea, hay dos métodos básicamente. Uno, hacer un pilotaje, que significa llevar las cargas del terreno mucho más profundas a través de unos elementos muy finos, como si fueran agujas, y otro método que es inyectar al terreno para mejorarlo. Es como modificar las condiciones que tiene el terreno. Un terreno que no tiene resistencia, pues le inyectas una serie de resinas o de cementos y consigues que aquello que aparentemente no resiste nada, pues tenga mayor resistencia. El problema que tiene esa segunda opción, que se utiliza en construcción habitualmente, es que puede provocar efectos indeseados. Tú mejoras el terreno, pero también provocas en un momento determinado pues que hinche, y se han dado casos que cuando haces ese tipo de operaciones, pues el edificio en vez de hundirse, pues acaba subiendo, vamos, o sea, acaba levantándose. En esas mesas técnicas de las que hablaba Luis, nos exponían algunos expertos de otras instituciones públicas que ellos habían tenido experiencias como las que él cuenta. O sea, se intenta resolver una solución, pero lógicamente como no estamos dentro del terreno y no sabemos qué características tiene, la respuesta a esas inyecciones es mala y la casa o el edificio que sea en este caso, pues se eleva o lo que es peor todavía, se eleva de manera irregular. Si volvemos a la imagen de antes, Víctor. Bueno, aquí está la parte fundamental en la operación. O sea, los 7.300.000 euros que invertimos en la parte arquitectónica de la restauración de la casa, pues una gran parte se llevó la cimentación. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues lo que ven aquí, en azul, son esos dos elementos, 536 pilotes, 536 agujas plantamos alrededor del edificio. Un edificio que es absolutamente delicado. Piensen lo que supone, verán alguna imagen de toda la tensión que supuso para algunos compañeros. Una de ellas está aquí y afortunadamente está viva porque la tensión que tenía por las noches cuando sabía que se iba haciendo toda esta operación, pues era tremenda. Ahora van a ver imágenes de cómo se hacían esos pilotes y van a entender cómo de delicada era esa intervención. Aquí está saliendo todo el rato que quiere salir esta consolidación de la bóveda encamonada, porque resulta que antes, durante todo este proceso de estudio, ya vimos que la bóveda encamonada de la sala de compañía corría peligro de partirse. Y de hecho estaba muy agrietada y entonces lo que se hizo fue una intervención previa para consolidarla y evitar que se produjera eso, ¿no, Luis? Que fue un proceso, o sea, una intervención ya de por sí complicada. A ver, esto es una consecuencia también del pasado más reciente. Esto es una operación que se hizo en los años 60, en la que se eliminó todo lo que es la estructura de madera de la cubierta, se sustituyó por una estructura metálica, se dejaron algunos elementos pues con la poca fortuna de que estaban vinculados a esa bóveda encamonada, que es lo que han visto aquí. La intervención que se hizo, bueno, tengo que decir que el proyecto, fue un proyecto de emergencia, pero el proyecto de la dirección de obras se llevó a cabo por el equipo, como les decía antes, de Patrimonio Nacional, Maite Domínguez como arquitecta, Ruth García Renera
como arquitecto técnico y Martín Madrid también como arquitecto técnico. Fue un equipo que llevó toda esta intervención. Y aquí pusieron especial cuidado con esta bóveda, porque era uno de los elementos más frágiles, donde se hizo un nuevo elemento de madera laminada, que es el que están viendo en las imágenes, con estos, bueno, pues estos roblones que están uniendo los elementos, del cual colgaba la bóveda encamonada, que es lo que ven abajo, lo que se intuye abajo con estas tablas, con una serie de cuerdas, eso es la bóveda encamonada. Entonces, lo que se hizo fue independizarlo de los tirantes que existían, que, bueno, pues lo que hacían es transmitir los movimientos a la bóveda. Y eso fue, y empezamos con la obra de... Sí, y entonces, ¿aquí qué ocurrió? Nevó. Sí. Mucho. Nevó mucho. Y entonces sí que realmente en Aranjuez no fue el lugar de Madrid donde más nevó, pero sí que es cierto que aquí, en esos testigos que teníamos colocados en la casa, nos empezamos a dar cuenta de que la apertura de las grietas crecía de una manera exponencial. Y había estas gráficas. Entonces es como, bueno, pues como la tensión, ¿no?, que te sube de repente, pues aquí pasaba lo mismo. O sea, estos son gráficas que van marcando los movimientos que había de apertura o de cierre de cada una de las fisuras y ven que en los últimos momentos pues todos ellos tendían a abrirse de una manera importante, poniendo en riesgo estas decoraciones que comentábamos antes. Entonces, planteamos la intervención de emergencia. La intervención de emergencia en una casa tan delicada, como hablábamos al principio, con unas decoraciones tan singulares, solamente era posible si, lógicamente, primero evacuábamos todos los objetos que tiene la casa en el interior. Por lo tanto, se hizo una labor de retirada de todas las obras de arte que están en la casa, que fueron llevadas al lugar que nos pareció más adecuado, el Palacio Real de Aranjuez. Aquí ven una imagen de los distintos bienes culturales que se podían mover y que fueron embalados y trasladados a las salas de la planta baja del Palacio Real de Aranjuez, porque nos parecía que era no solamente el lugar más cercano que teníamos disponible, sino además también el que podía tener unas condiciones medioambientales y de conservación más parecidas a las de la Casa del Labrador. Y luego, lógicamente, si conocen un poco la casa, luego además vamos a ver más imágenes, bueno, pues hay algunos elementos de la casa que no se pueden mover, bien porque están adosados a las paredes o a los suelos, bien porque son pesadísimos. Entonces ahí lo que se planteó fue una protección con cajas para evitar su daño. Luego, además, ven que todas las decoraciones de las paredes tenían que ser protegidas porque, lógicamente, se podía generar polvo, etcétera, etcétera. Pero teníamos que verlas, porque en un momento determinado, aunque ya sabíamos que la obra iba a ser vamos, que íbamos a tener muchísimo cuidado a la hora de desarrollar todos estos procesos, si se producían rasgados de las telas teníamos que verlos, ¿no? Entonces, como ven, se protegió con plástico para poder verlo, para poder retirarlo en o comprobar cualquier cosa en cualquier momento, y las piezas singulares protegidas. Y ahí empezó la obra propiamente dicha. Pues sí, me imagino que muchos de ustedes han tenido o han sufrido una obra en su casa. Imagínense lo que es una obra en esta joya. Una obra, además, en la cual se interviene no solamente en la parte, digamos, de la envolvente superior, que también se cambió la cubierta, sino en todo lo que es la cimentación. Esa alteración de lo que es el soporte de la casa y pensar cómo iba a repercutir en esas decoraciones, pues la verdad es que, bueno, pues fue toda una aventura, vamos, ¿no?, así decirlo. Vamos, uno de los compañeros que mencionaba antes tenía en su móvil continuamente una serie de gráficas. Habíamos colocado nosotros unos detectores sísmicos, como si fueran de terremotos, para saber que cada vez que se hiciera una operación de hincado de uno de los pilotes, pues a ver cómo repercutía. Y había una serie de índices que decían, oye, para, porque esto, bueno, pues pasa un poco los movimientos que puedan ser importantes. Se vació todo lo que es la parte interior de la planta baja para poder colocar de manera simétrica los pilotes. Los pilotes de nada hacían si estaban colocados solamente en el perímetro exterior. Tenía que estar en cada muro, por fuera y por dentro. Y esos unidos con una viga, de tal manera que la cimentación existente pudiera estar anclada a este nuevo apoyo de una manera centrada. Bueno, pues aquí ven los movimientos que había, todo ese desmontaje. Ya, pues bueno, la maquinaria, que se pueden imaginar, ¿no? O sea, la tensión que suponía aquello, con todas las sedas, los estucos y con todo esto fuera. Claro. Y no solamente por el movimiento de las vibraciones, sino también por el polvo que producía todos esos elementos.
Y por eso verán en muchos casos pues todo aquello cubierto, como si fuera una escultura de estas de Cristo, ¿te acuerdas? Sí, Las que se sí, veían, luego van a ver una teníamos foto imágenes parecida. que son realmente curiosas, ¿no? Bueno, pues la maquinaria, que también fue condicionante, o sea que esto al final, bueno, pues tienes que saber qué es lo que cabe por las puertas de la casa para poder meter dentro y poder meter los pilotes en el interior de la casa. Esos son los tubos, ¿no? De Sí, las hay dos agujas tipos, hay dos que familias de decía. pilotes. Hay unas que llegan hasta 15 metros, que son de 15 centímetros de diámetro, y otros de 30, más potentes, que están en las esquinas colocados. En total 536. 500 de 15 y 36 de 30. En algunos puntos, ¿no, Luis? Hubo que trabajar casi sí, como claro. si fueran puzzles, como aquí. Claro, aquí seguimos. O sea, aquí ya hubo una operación también en los años 40 del siglo pasado, por Diego Méndez, donde ya se sustituyeron forjados de madera por otros metálicos. Aquí se hizo lo mismo. Aquí hay casi 5.000 piezas de porcelana, que como ven, numeradas una a una para poder recolocarlas. Se quitaron todas, se rehizo el forjado y se volvieron a colocar, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Todo esto con un puzzle, que ya lo ven ahí en la imagen, cada una de ellas numerada. 4.000, si no me equivoco, 875, vamos, piezas. Y la cubierta, o sea, no íbamos a dejar una obra de cimentación perfectamente hecha sin tocar lo que es la cubierta, que ya habían pasado muchos años desde la última renovación, 1.000 metros cuadrados de cubierta de pizarra y también superficie de plomo que se renovó para, bueno, pues conseguir de alguna manera la estanqueidad también del edificio y evitar humedades en su interior, ¿no? Y bueno, pues la parte que también comentábamos, ¿no? Aquí ya se empiezan a ver, bueno, pues algunos elementos, las dianas para poder hacer ese control a través de esas imágenes de escáner láser que nos permitían, bueno, pues ver los movimientos que había. Y bueno, pues aquí ya una de las intervenciones donde, bueno, pues allá aparece esa modificación del aspecto exterior. Como decíamos, la casa pues ha sufrido idas y vueltas, ¿no? En los años 60 del siglo pasado, en el siglo XX, hubo una intervención aquí y en otros edificios también de patrimonio donde, bueno, pues se eliminó un acabado con un revestimiento de cal por una fábrica de ladrillo. Nosotros con esta operación y en común acuerdo con la Dirección de Colecciones Reales, con el conservador, pues y a través de unos análisis también de nuestro servicio histórico, pues bueno, pues vimos la posibilidad de recuperar ese aspecto, sin tocar la fábrica, porque eso suponía picar toda la fachada, pero dando encima de esa fábrica de ladrillo un acabado nuevo, pues semejante al que planteó Isidro González Velázquez, recuperando esa imagen que teníamos, bueno, pues mucho más cercana pues al 18, más neoclásica de lo que teníamos en este momento, ¿no? Era esa imagen que veíamos en el cuadro de Brambilla, de Fernando Brambilla, del que antes hablábamos. Y bueno, aquí ven la casa cubierta de andamios. ¿Cómo conseguimos? Porque claro, el color que, si ustedes van ahora a la casa, pues verán que coexisten distintas cosas. O sea, no hemos conseguido completamente recuperar los materiales de ese momento, de principios del 19, pero sí en gran medida, ¿no? Todo lo que son los aplacados de piedra caliza pues se ha mantenido, pero todo lo que era ladrillo se ha cubierto con ese revoco de cal, con unos tonos que también, bueno, pues el Servicio Histórico de Patrimonio Nacional pues también nos da pautas. O sea, tengan en cuenta que todos los trabajos que hacemos por parte de los técnicos, de los arquitectos, de los parejos, de los ingenieros, tienen también un fundamento de investigación histórica. Aquí, el servicio de la dirección pues empezó a decir, pues vamos a ver obras de Isidro González Velázquez donde los tonos, los colores se parezcan al que nos daba el cuadro de Brambilla. Y, por ejemplo, el obelisco, el monumento que hay a los caídos de Isidro González Velázquez, tiene un acabado similar. Y, bueno, pues al final, con la carta de colores, pues fuimos viendo y conseguimos, bueno, yo creo que algo que es bastante acertado, ¿no? Pero también se recuperaron todas las hornacinas, los yesos, toda esa parte decorativa también se recuperó. Bueno, una vez ya la obra arquitectónica estaba finalizada, fue necesario abordar también la recuperación de los elementos decorativos. Hubo varias actuaciones que se fueron sumando unas a otras para poder obtener
el resultado final, que es la casa completamente renovada. La primera de las intervenciones que se abordó, en este caso desde la Dirección de las Colecciones Reales, fue la recuperación de estos elementos escultóricos, estos bustos de emperadores y emperatrices romanos, que es una intervención con una trayectoria larga, porque ya se planteó en torno al año 2005, y para ello en el año 2005 se hicieron reproducciones de estos elementos, con el buen criterio de retirar los originales hacia el interior de la Casa del Labrador o del Palacio de Aranjuez o de otro espacio, y poner en el exterior réplicas exactas que pudieran aguantar la intemperie, porque si no nos íbamos a quedar sin los originales. Y en aquel momento se hicieron las reproducciones, pero finalmente no se llegaron a sustituir, y ha sido ahora, hace un año aproximadamente, cuando se empezó a trabajar en la sustitución. Aunque miento, en torno al año 2020-21 aproximadamente, todavía era yo director de inmuebles y Leticia Ruiz, directora de las Colecciones Reales, se restauraron los bustos. Esta es una imagen de la sala polivalente de la Galería de las Colecciones Reales. Y este año, en junio creo que fue, ¿no, sí, Luis? Bueno, se ha abierto al público esta sala, una de las salas de Felipe II del Palacio de Aranjuez, donde hay una instalación museográfica diseñada además por Luis, que genera una composición armónica, estética, de estos bustos que son los originales. Estos bustos eran los que estaban puestos en el exterior de la Casa del Labrador como elemento decorativo, pero que veíamos que se iban a perder por la acción de la intemperie. Ahora hay réplicas exactas que están en el exterior de la casa. Sí, tratamos de hacer que exista también un diálogo entre lo que es el propio palacio y la propia Casa del Labrador, ¿no?, con estas esculturas. Mucha gente pregunta, y también dice, bueno, es que tienen elementos que no son auténticos dentro de lo que es la casa, pero es que nuestro deber también es conservar y legar estas piezas a las generaciones venideras, y por tanto, si las tenemos en el interior, se van a poder contemplar. Y, por supuesto, cuando vas a la casa también ves la misma imagen que tenía en su momento, ¿no? Está todo documentado, o sea, son actuaciones que se suelen realizar en este tipo de bienes culturales y que garantizan que los originales se conserven, pero que el aspecto estético del edificio pues también se mantenga. A estas intervenciones decorativas se suman, como ya ha comentado Luis, otras que se han realizado, por ejemplo, en los pavimentos, que fueron labores muy delicadas, porque suponían trabajar realmente con puzzles de miles de piezas. Y posteriormente también se puso en marcha una intervención muy interesante de recuperación de los elementos decorativos de la planta alta de la Casa del Labrador. Tengo que decirles que estos elementos se encontraban en bastante buen estado de conservación, porque a finales del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, pero sobre todo entre 2003 y 2005, más o menos, se hizo una campaña de intervención en la mayoría de las salas principales de la Casa del Labrador, y por tanto el estado de conservación era bueno. Pero ¿qué ocurre? Como decía antes Luis, todos estos elementos sufrieron esa acción de deterioro y presentaban desperfectos. Pues, por ejemplo, había sedas que estaban rasgadas, aunque las sedas, como son elásticas, aguantaron muy bien, pero había elementos que estaban rasgados, había deterioros en las carpinterías que no cerraban o estaban desvencijadas en algunas de ellas, había elementos volumétricos que habían saltado, etcétera, etcétera. Entonces, se contrató desde la Dirección de las Colecciones Reales una intervención de recuperación de todos esos desperfectos, que comenzó, como hablábamos anteriormente, por la retirada de esas protecciones de las que antes hablábamos. La casa ya estaba restaurada, lo que era el edificio, y ahora podíamos intervenir en esa decoración. Se retiraron, por lo tanto, las protecciones y se comenzó a realizar distintos labores que fueron organizándose de manera planificada por la casa, de manera que se fueran terminando habitaciones y se fueran cerrando, vamos a decir, para poder ir avanzando y no manchar, vamos a decir, lo que ya estaba limpio. La primera intervención que se hacía en cada una de las salas era una labor de limpieza, también en algunos casos actuaciones detalladas de repaso, por ejemplo, en el caso de las sedas, recuperación cromática en algunos aspectos, recuperación volumétrica,
porque tenemos que tener en cuenta lo que les decía, había una serie de aspectos que saltaban. O, por ejemplo, en este caso, la restauración de las carpinterías para intentar no solamente que se recuperaran desde el punto de vista físico, sino también funcional. Las carpinterías tienen que funcionar como tal y, por lo tanto, bueno, pues ese trabajo se hizo. Por otra parte, también hubo otra intervención muy interesante que se enlazó con el regreso de los bienes culturales que se habían llevado antes al Palacio de Aranjuez. ¿Recuerdan? Bueno, pues una parte muy importante, pero no integral, de los bienes culturales que había en la casa. En la casa había como unos 800 bienes, más o menos, y regresaron como unos casi 700, porque había algunos que se habían ido llevando a lo largo del tiempo y ya no correspondían a los que había tenido Carlos IV o Fernando VII en la Casa del Labrador. Y entonces se decidió que fuera esta presentación que hemos hecho ahora lo más pura posible. Una de las actuaciones más importantes que añadimos fue el montaje de este desert de las glorias de España, diseñada por el arquitecto Isidro González Velázquez, del que habíamos hablado anteriormente, que, como ven, entona y responde estupendamente a lo que es la casa, porque fue hecho para ahí. Estuvo expuesto aquí en la Galería de las Colecciones Reales, pero bueno, está ahora en el lugar para el que fue creado. Pues fue trasladado en todas estas cajas que ven aquí, son las cajas que contienen en su interior los distintos elementos que componen el desert de las glorias de España, y que en julio de este año se montó allí es espectacular, la verdad es que es una pieza... Sí, estupenda. Pero para ello son muchas cosas. Para poder presentar esto en una situación de extraordinaria riqueza y originalidad, ¿no? Se necesitan muchos ajustes, porque, por ejemplo, la mesa que soporta el desert era la que sostenía el desert de Baladier en la Sala de la Banda del Palacio Real de Madrid, pero era más corto que el desert de las Glorias de España, entonces tuvimos que suplementar la mesa, porque es una muy buena mesa que queríamos seguir utilizando. Y por último, sí que quería contarles un poco también una última intervención que también no se ha hecho, se está haciendo en la Casa del Labrador, y que es la recuperación de las decoraciones de telón pintado al temple de la planta baja, que veíamos una fotografía anteriormente de cómo había estado estas salas afectadas por las inundaciones. Bueno, pues se ha contratado la recuperación de los telones de 6 salas que fueron retirados de la casa en el año 1958, conservados en el Palacio Real de Aranjuez. Durante mucho tiempo se pensó que eran irrecuperables, pero con la tecnología que ahora tenemos, bueno, pues se están recuperando y ya se han colocado en 2 de las salas. Aquí ven a los restauradores de la empresa El Barco, que es la que ganó el concurso para la restauración de estos telones, que están trabajando todavía ahora en esa recuperación. Como ya les digo, ya están colocados en la casa los telones de 2 salas, están colocando ahora los de una tercera, y a mediados del año que viene estarán ya todas, y se podrán ver todas las salas de la planta baja de la Casa del Labrador recuperadas. Para terminar, lo que les queríamos mostrar son algunas imágenes de cómo ha quedado la casa. Si no han ido a verla, pues les recomendamos que vayan. Es una visita fantástica y que yo creo que, bueno, ¿verdad, Luis? Que merece la pena. Vale la pena, sí. Merece la pena. Vale la pena por el jardín. Está un paseo visitable. por el jardín. Nos lo puede decir la directora de Actos Culturales, que está aquí, pero está visitable. Los viernes, sábado y domingo es una visita guiada. Se hacen visitas de 12 personas, porque los espacios de la planta alta de la Casa del Labrador son delicados. Es un lujo el propio jardín, porque también, además de la intervención que estamos contando de la Casa del Labrador, también se han hecho actuaciones, no de la misma entidad, pero también en todo lo que es el entorno de la propia casa, en la parte de jardinería. Y también, bueno, pues es un placer llegar hasta allí. Y además, bueno, la intervención paisajística que se ha llevado desde la Dirección de Inmuebles y Medio Natural, pues tiene en cuenta la historia del espacio, la relación con el edificio. Bueno, un poco está acorde con el mismo criterio, ¿no? Eso es. Y además, la casa además
se ha trabajado en ella teniendo en cuenta de que va a ser un museo visitable, por lo tanto, los espacios de planta baja se han adaptado, por ejemplo, para dar lugar a estos espacios de acogida y de organización del público para que se pueda, no solamente puedan disfrutar de la casa, sino organizar bien. No iba a ser menos la Casa Labrador, estamos ahora mismo inmersos en una renovación de todos los centros de recepción de visitantes y la Casa Labrador con esta ocasión también se ha hecho una adecuación. Bueno, pues un nuevo espacio que es el que antes no se visitaba y ahora se accede por este punto, que eran las antiguas cocinas de la casa. Hay un audiovisual también. Se pueden ver, esta es una de las salas que les hablaba anteriormente de la planta baja, decorada con telones, en este caso es de Japelli, y ven que tiene una inspiración arquitectónica y perspectiva, ¿no? La sala es muy pequeña, pero cuando ustedes están dentro parece mucho más grande. Y luego, bueno, las grandes salas históricas del interior totalmente recuperadas y preparadas para la visita pública. Esta es la galería de estatuas. Es que no queda un solo centímetro sin que se haya ocupado, si se haya tratado dentro de la casa. El salón de billar. Esta es la sala de compañía de la que hablábamos antes, la que estaba más afectada por los deterioros y que requirió intervención anteriormente, que antes le decíamos. El salón grande, que también en algunos lugares pues a lo mejor lo pueden ver en la bibliografía como salón de baile, porque con Alfonso XIII se decidió convertir este espacio en un salón de baile, aunque originalmente no lo fue. El comedor de Fernando VII, que ahora suele ser denominado Sala de Corina por esta poetisa griega que se llamaba así. El famosísimo gabinete de Platino, o el retrete, probablemente el retrete más lujoso de España, pero una verdadera joya de la que creo que podemos disfrutar y que, como les decíamos, bueno, pues fue inaugurada esta reapertura por Su Majestad el Rey el 1 de octubre. Bueno, pues esto, Luis, no sé si quieres contar tú. Nada, esto es lo que queríamos contarles. Hemos narrado un poco la historia de la Casa Labrador en los últimos tiempos. No sé si quieren hacer alguna pregunta o interesarse por algo. Ir a verla, ¿no? Exactamente. Eso está muy inteligente. Buenas tardes. Sí. Sí. Muy tenue. Claro, a ver, la casa, como habrá visto, está en los espacios interiores, están muchos de ellos, la mayoría, decorados con sederías, con sedas, que son delicadísimas. De hecho, si se fija en algunos lugares donde se percibe cómo es la seda debajo de los cuadros, el tono ya se nota que está descolorido. Entonces, para la protección de la conservación de los bienes culturales hay que controlar mucho la luz y las ventanas están cerradas. Sí es verdad que probablemente en origen, dudo que Carlos IV y la gente que acompañaba a Carlos IV supieran que la luz deterioraba. A lo mejor sí, pero probablemente no. Y la casa se disfrutaría con las ventanas abiertas. Entonces sí que estamos trabajando en la posibilidad de poder abrir las ventanas, pero para eso tenemos que preparar los vidrios y no nos ha dado tiempo todavía hacerlo. Pero lo vamos a estudiar y si podemos lo vamos a hacer para que a lo mejor no en todo el recorrido, pero sí en algunos ámbitos se puedan abrir las contraventanas y entre la luz del exterior, que probablemente sería como la casa era disfrutada. Esta casa era una casa de día. El rey la utilizaba como espacio de recreo durante el día. La reina María Luisa de Parma, que está representada en varias salas y la casa se dedica a ella en varias salas, apenas iba a la casa del labrador. Sin embargo, sí reflejan algunos de sus escritos que el rey estaba metido en la casa del labrador todo el rato, pero no dormían en la casa del labrador. El rey iba al palacio a dormir. Era una casa de día, por lo tanto, probablemente sí se viese así. Y esa visita creemos que se puede enriquecer
si se permite la entrada de la luz, pero tiene que estar convenientemente tamizada. ¿Cuándo estará terminada toda la restauración? A mediados de 2026 estará todo terminado. ¿A mediados? Sí, más o menos. Puede ser a lo mejor septiembre, pero por ese... Una pregunta. Esther. Muchas gracias. Preciosa la conferencia, gracias. Quería preguntar, ¿los telones que hay abajo en la sala B de los Austrias, en el ámbito de Carlos IV, son también de la Casa del Labrador? ¿Y por qué? Son de la Casa del Labrador, pero bueno, eso realmente quien te puede contar con pelos y señales eso es Pilar Benito o Lourdes de Luis. Creo que son piezas que se hicieron para la Casa del Labrador, pero que finalmente no llegaron a colocarse en la Casa del Labrador. Pero sí están, tienen todo toda la carga conceptual de la casa. Gracias. Y también, Esther, te permiten un poco hacerte una idea de esa riqueza cromática que tendrían las colgaduras originales, que ahora nos parecen, es que son evidentemente una maravilla, pero tenemos que imaginárnoslas con unos colores mucho más subidos. Muy bien. Pues muchas gracias, Esther, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Muchas por gracias. venir. Y como usted ha dicho, ahora lo que hay que hacer es ir a Aranjuez a ver la casa. Bueno, a final de otoño también, todavía. Gracias.